Amigos, con gran alegría llegamos al programa número 100 de Cruzando Fronteras. 100 auténticos puentes de relación, de profundización, de temas que han sido de frontera. Y lo primero que queremos decirle a todos vosotros es gracias. Gracias por seguirnos semana tras semana, por vuestros comentarios, por suscribiros al canal, por esa relación tan especial que va tejiéndose entre nosotros. En el programa de hoy vamos a abordar 10 palabras clave para ser hoy día un cristiano, una cristiana de frontera. Por eso ahora la primera palabra clave va a ser interioridad, de la mano del profesor y escritor Josep Otón. Fernando, muchísimas felicidades por estos 100 programas de Cruzando Fronteras y muchas gracias porque nos has hecho cruzar muchas fronteras, ¿no? Porque en el fondo este programa nace en un contexto de confinamientos, ¿no? De muchos confinamientos, a veces de confinamientos de prejuicios o de encerrarnos en nosotros mismos, y tú a través de internet nos has invitado a salir por esa pantallita, por esa ventana abierta que es este programa, y que nos has hecho traspasar fronteras para encontrarnos, para ser un lugar de encuentro, ¿no? Una sinodalidad de caminar juntos, aunque cada uno esté pues tan lejos, ¿no? Y que hay tantos miles de seguidores y tantos miles de personas que han estado conectados a estos programas. Mira, hoy quiero hablar un poquito de la interioridad, porque yo creo que el programa ha contribuido mucho a trabajar nuestra interioridad, a entendernos quiénes somos por dentro, ¿no? Porque la interioridad hoy es un tema muy importante, con tanta tecnología, tantos móviles, tanto internet, tanto estar mirando hacia afuera, pues igual nos falta esa mirada interior, ¿no? De mirarnos hacia adentro, ¿no? Y por ahí van saliendo como tantas propuestas, pues eso, de relajación, de espiritualidad, de meditación, ¿no? Para que nos conozcamos. Y a veces pues buscamos en otras tradiciones lo que está tan enraizado en nuestra propia esencia, en la esencia cristiana, en la esencia del mensaje cristiano, ¿no? Y me diréis, bueno, pues que igual la palabra interioridad parece como muy moderna, ¿no? Y no está en la Biblia. Claro, porque en la Biblia hay otra palabra que tú, Fernando, conoces perfectamente, que es corazón. La interioridad es el corazón. Claro, hoy no hablamos tanto de corazón cuando hablamos de interioridad, porque para nosotros el corazón, es decir, es el corazón, el sentimiento, las emociones respecto al cerebro, a la mente, a la racionalidad. Claro, pero en la Biblia no es así. El corazón es la sede de los sentimientos, pero también del pensamiento, de los recuerdos. María guardaba estas cosas en su corazón. De las decisiones es el motor. La interioridad es el motor, es el corazón, es el motor de nuestra vida. Y entonces, claro, cuando hablamos del Sagrado Corazón es porque es la sagrada interioridad de Jesús, es ese mundo interior de Jesús, ¿no? Donde tiene esa relación particular con el Padre. Pues esto es a lo que estamos invitados. Y entonces la interioridad, pues a lo largo de los siglos de nuestra tradición, pues San Agustín, que buscaba la verdad hasta que la encontró dentro, ¿no? O Teresa de Ávila, ¿no? Que habla de nuestro interior como un castillo donde en el centro hay la principal morada donde habita el propio Dios. O San Juan de la Cruz, que nos habla de la interior bodega. La tradición cristiana nos enseña a trabajar ese mundo interior, a adentrarnos para descubrir allí pues la fuente, ¿no? De su interior brotarán ríos de agua viva, de nuestro interior brotarán esos ríos, ¿no? Esa vida interior es la que sustenta luego pues todas las otras obras, la solidaridad, la sinodalidad, ¿no? El salir hacia afuera, ¿no? Al encuentro del otro, del que sufre. Pero primero tiene que haber pues ese mundo interior, ¿no? Ese descubrimiento de que no somos. Pero que la interioridad no sea solo como una especie de espejo, ¿no? De espejito, ¿no? Como en el cuento, ¿no? Para descubrir quién es el más guapo o la más guapa, o el que tiene más méritos, o el que es mejor, sino para descubrir no un espejo, que sí, que es necesario vernos y saber quiénes somos, sino una ventana abierta a la trascendencia, de cruzar las fronteras de nuestra individualidad y descubrir la profundidad de quiénes somos y de qué es el ser humano, ¿no? Y eso es una invitación de la interioridad. Y eso está en el Evangelio, en la esencia del Evangelio, porque cuando leemos, por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿no? De que va echando una semilla, ¿no? Y entonces en un sitio pues se encuentra un camino, en otro hay piedras, en otro hay zarzas, ¿no? Y hasta que no encuentra la tierra correcta, la tierra trabajada, la tierra fértil, hasta entonces no puede dar fruto. Pues un poco trabajar la interioridad es darnos cuenta de que, y además Jesús lo dice, ¿no? Que la tierra esa es el corazón de la persona, y por eso nosotros tenemos que trabajar
esa interioridad, quitando las piedras, las zarzas, labrando la tierra para que esté preparada, ¿no? Teresa Ávila también habla del huerto interior, ¿no? Para que esté preparada para recibir la palabra, para recibir la gracia y que dé fruto, y ese fruto pues tenga fuerza, ¿no? Que sea fecundo, porque lo que nos hace realmente felices es ser fecundos. Pues la interioridad es trabajar esta tierra para que crezca esa semilla que es la gracia. Y yo creo que tu programa nos ha ayudado a esto, nos ha aportado herramientas para trabajar ese mundo interior. Allí en nuestras casitas, viendo por la pantallita cada uno de estos programas, con esos testimonios que nos han animado a salir de nosotros mismos, pero salir de nosotros mismos desde nuestras raíces, que es nuestra interioridad. Y de esta manera tú has sido tremendamente fecundo. 100 programas son muchos. Tanta gente que ha participado dando sus testimonios, tanta gente que ha seguido el programa. Muchas felicidades, Fernando, muchas gracias por estos 100 programas y por todo el bien que nos has hecho y por ayudarnos a trabajar la interioridad. Gracias. Y continuamos con nuestras palabras. Ahora es el turno de la biblista Yanire Angulo, que nos va a hablar de la palabra mujer, y también Uriol Jara, guionista y escritor, que desarrollará el término alegría. Hola Fernando, hola a todos los que nos estáis viendo y sobre todo lo primero, pues felicitarte por este programa número 100, si no me equivoco, no he hecho la cuenta, ¿no? Sí, 100, de Cruzando Fronteras. Enhorabuena por lo que significa, por las fronteras cruzadas, por los diálogos establecidos, por todo lo que has aportado y aportas en este programa a la Iglesia y a todos, ¿no? Bueno, en este aniversario me pides que hable un poquito de la palabra mujer. Y lo primero que venía a la cabeza es recordar los relatos de la creación y lo que eso implica o lo que nos habla del sueño de Dios para la humanidad, ¿no? El primer relato de la creación dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza. E inmediatamente después dice, varón y mujer los creó. Es decir, la humanidad, lo que es imagen y semejanza es esa unidad, esa humanidad formada y configurada por varones y mujeres, iguales pero distintos, en comunión en la diversidad, en igualdad en todo, en igualdad en imagen, en igualdad en semejanza, pero a la vez distintos en su condición. El segundo relato del Génesis tiene un elemento que a mí también me resulta muy gráfico, muy llamativo, y es que solo se pone palabra, voz al Adán, al terráqueo, al ser humano creado del barro, solamente se le pone palabra y empieza a hablar y empieza a ser quien está llamado a ser cuando tiene delante de sí a su compañera. Entonces solamente uno frente a otro se culmina la creación del ser humano. Solamente cuando nos ponemos frente al otro distinto se completa la creación. Me parece también una imagen preciosa de lo que estamos llamados a vivir, de lo que estamos llamados a ser varones y mujeres en este mundo y en la Iglesia. Y para eso, bueno, pues para ese sueño de Dios, por supuesto que nos queda camino, nos queda mucho camino, a veces más del que pensamos, y nos queda camino para varones y para mujeres. Creo que a los dos nos toca avanzar. Y podemos avanzar en la medida en que nos preguntamos y no asumimos de manera natural que lo que habitualmente se nos aplica a varones o a mujeres sea lo que tenga que ser, ¿no? Me explico un poco mejor. Creo que considerar que la ternura, el cariño, el cuidado, el servicio es únicamente un rol que llevan adelante las mujeres, o las mujeres, y en nuestro caso las mujeres en la Iglesia, pues es privarle a media humanidad, que son los varones, de desplegar y desarrollar la ternura, el cariño, el servicio, el cuidado. Y eso también es amputar una parte de su humanidad. Y por otra parte, considerar que organizar, responsabilizarse, tener liderazgo y autoridad es una cuestión únicamente de varones, pues es privarles
a otra media humanidad, que somos las mujeres, de poder llevar adelante esas mismas responsabilidades y esos mismos elementos. Por eso, en esta invitación a cómo podemos avanzar hacia lo que Dios sueña, bueno, pues yo propongo, pensémoslo al revés. Pensemos que lo que habitualmente o hemos desplegado más o parece que se nos ha otorgado casi sin pensarlo y de manera natural a cada uno de los sexos, de los géneros, bueno, ¿qué pasaría si lo hiciéramos al revés? No pasaría nada, seguramente saldríamos todos enriquecidos y evitaríamos que varones y mujeres pudiéramos estar amputados un poquito en un elemento que no hemos desarrollado. Pues ojalá sea así y llevemos adelante cada vez más, cada vez mejor lo que Dios sueña para nosotros, que es varones y mujeres, imagen y semejanza de Dios. Hola Fernando, ¿qué tal? Hola Fernando y hola tu magnífico canal, que me encanta, soy muy fan. Ya colaborador habitual. En mi plató, este es mi plató, en mi coche, porque siempre cuando puedo hacer los vídeos es porque voy de arriba para abajo con alguno de los 4 niños o yendo a trabajar, y este es el sitio que tengo de paz y tranquilidad para poder hacer vídeos. Y lo digo con mucha alegría. Me encanta llevar niños arriba y abajo y me encanta trabajar también y me encanta hacer vídeos. Porque la alegría al final es el concepto que me has pedido que desarrolle un poco hoy y has acertado 100%. Porque la alegría para mí es casi tan importante como el amor en la fe y en nuestra relación con Dios. Pero radical. Tan radical como el propio concepto de alegría, que es una cosa revolucionaria, disruptiva, poco habitual incluso. Es verdad que tenemos felicidad, pero la felicidad es una cosa producida por algo e incluso temporal. La alegría es un estado de ánimo, y es el estado de ánimo que te debe generar la confianza y la fortuna y la bendición de sentir que Dios es tu Padre, que Dios es el Padre, el Creador, y que con su mente divina ha creado algo tan complejo como este mundo, como este atrezzo, como este panorama para nosotros, para que existamos, para que disfrutemos, para que vivamos. Dios nos ha dado todo aquello que nos gusta, que nos encanta tener alrededor, la vida que nos permite disfrutar, y todo esto, como es un regalo inmerecido de Dios, nos debe dar alegría. La alegría es vivir feliz, estar constantemente con el ánimo de estar agradecidos, porque al final, para mí, la alegría en el trabajo, la alegría con Aitana, mi mujer, la alegría con mis hijos, la alegría en casa, el estar en casa con una sonrisa, aunque haya momentos difíciles, adversos, intentar mantener esa alegría, esa sonrisa, es un pago mínimo que tenemos que hacerle a Dios, que le debemos a Dios y a todas las personas que Dios nos pide que amemos a nuestro alrededor. Porque una sonrisa, estar alegre, genera siempre una dinámica positiva en la familia, en el trabajo, con el entorno. Y esta sonrisa que genera esta alegría, que genera esta dinámica positiva, no es un método de autoayuda ni de coach emocional. Es un concepto pura y estrictamente bíblico. La Biblia nos exige esta alegría, esta suerte de sentirnos hijos de Dios y afortunados porque somos hijos de Dios, porque Dios nos quiere, porque Dios nos ama y porque Dios se ha preocupado, este ser eterno se ha preocupado de cada uno de nosotros y nos ha dicho: sed alegres, llevad este amor, esta alegría a vuestro alrededor. La alegría es una cosa absolutamente fundamental y transversal, es un mensaje divino innegable. Tengo un amigo musulmán que me decía: Muhammad siempre sonreía. Es así, es exactamente eso lo que vengo a decir. Es exactamente esa la importancia de la actitud alegre. Generar a tu alrededor una confianza,
una tranquilidad, un amor, y es un mensaje innegablemente divino. Yo os pido que seáis alegres, y que a veces la gente no cae en cuenta de que la alegría, aunque parezca contradictorio, es un esfuerzo a veces, porque la vida nos lleva a ver las cosas en negativo, o a estar frustrados, enfadados, a pensar de manera egoísta que nos han ofendido y que tenemos que estar enfurruñados. Entonces, la alegría a veces también requiere un pequeño esfuerzo por nuestro lado, un pequeño esfuerzo que yo creo que podemos suavizar si en ese esfuerzo introducimos la variante de que Dios nos ama y nos da su gracia gratuitamente para que podamos disfrutar de la vida y de la gente que tenemos alrededor. Ese pensamiento de que la alegría no es solo un estado de ánimo que hacemos por ser hijos de Dios, sino que también es un mandamiento, el mandamiento de amaos los unos a los otros. Ese mandamiento tan importante, una de las maneras más gráficas, más evidentes, más claras de aplicarlo a la vida cotidiana es alegría. Estar alegres y que la gente de tu alrededor, cuando te vea esto. Vea una sonrisa, vea una risa, vea la tranquilidad. Para acabar, yo siempre pongo un ejemplo que yo creo que es muy claro. Si yo voy en un avión viajando y noto turbulencias o noto movimientos extraños en el avión y veo a las azafatas o al capitán pasar sonriendo, hablando, tranquilos y felices, me van a transmitir una felicidad increíble. Pues eso es lo que la Biblia nos pide que transmitamos a los otros. Sed felices y sobre todo, estad siempre alegres. Pues ya ven qué aportaciones tan interesantes hacen nuestros amigos. Pues continuamos con estas palabras. La siguiente es sinodalidad, una palabra realmente actual que va a desarrollar Monseñor Miguel Cabrejos, que es arzobispo de Trujillo en Perú y presidente del CELAM, del Episcopado Latinoamericano. El CELAM, una escuela de sinodalidad. La primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe ha sido considerada como un auténtico testimonio, un auténtico ejercicio de sinodalidad. La periodista italiana Gabriela Zucchi, en un artículo publicado en la edición de diciembre de 2021 de la revista Il Regno, iniciaba su reportaje destacando que la Asamblea ha sido un kairos, un evento histórico, un punto de no retorno, un signo profético, un momento único, no solo para el continente, un tiempo propicio para el discernimiento, una experiencia de fe, un testimonio concreto de sinodalidad. La inspiración nos vino del Papa Francisco, quien en el mensaje que nos dirigió en enero de 2021 a todos los que hemos hecho parte de esta experiencia sinodal inédita para nuestra Iglesia en América Latina y el Caribe, nos insistía que esa asamblea debe estar junto al pueblo. No se olviden que todos somos parte del pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios que es infalible incredendo, como nos dice el Concilio Vaticano II, es el que nos da la pertenencia. La iglesia se da al partir el pan, la iglesia se da con todos sin exclusión, y una asamblea eclesial es signo de esto, de una iglesia sin exclusión. El sucesor de Pedro nos señalaba desde ese momento el espíritu que debía animar a la asamblea y el itinerario a seguir. Este caminar juntos, significado literal de la sinodalidad, se acompaña de la fuerza renovadora que nos ha dado el Concilio Vaticano II, donde no solo se pide una conversión de la Iglesia, sino que nos da las bases para lograrla. Esta asamblea,
junto con todo el magisterio latinoamericano, es una expresión del modo en que nuestra Iglesia continúa en su compromiso por vivir a plenitud los llamados del Concilio Vaticano II. Y desde ahí hemos trazado caminos de sinodalidad. Esto se realiza desde la concepción eclesiológica propuesta por el Concilio, que concibe a la Iglesia como sacramento universal de salvación, pueblo de Dios, sujeto histórico de la evangelización. Todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. Por eso cada bautizado es convocado a ser protagonista en la misión con un énfasis ministerial. En este sentido, sigue siendo actual el llamado que brotó de Aparecida en el 2007, a ser discípulos misioneros y a pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Esperamos que los desafíos pastorales asumidos por esta asamblea sean un instrumento significativo para este fin. En medio de la más dura crisis de nuestra generación causada por la pandemia del COVID-19, la Iglesia latinoamericana y caribeña continuará en actitud de escucha, discernimiento y respuesta. De este modo queremos que el CELA siga siendo una escuela de sinodalidad. Deseo culminar trayendo al corazón la oración que se nos propone en la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, número 14, como una invitación a una actitud que nos ha acompañado y nos debe acompañar. Nos ha acompañado durante la asamblea y nos debe de acompañar en el camino sucesivo. Dice así: pidamos ante todo al Espíritu Santo para los padres sinodales. Aquí se trata de quienes han participado de esta asamblea, el don de la escucha. Escucha de Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo. Escucha del pueblo hasta respirar en Él la voluntad a la que Dios nos llama. Estimados hermanos, hermanas, paz y bien. Muy interesantes todas estas palabras que hemos escuchado, Monseñor Miguel Cabrejo, sobre la sinodalidad y cómo se viene viviendo la sinodalidad en América Latina a través de la Asamblea Eclesial y de tantas iniciativas. Y proseguimos nuestro programa. La palabra que toca ahora es la palabra ecología. Nos vamos hasta Málaga porque allí Jesús Bellido, del Aula del Mar de Málaga, que es biólogo, nos va a abordar este término. Para celebrar un programa tan especial de Cruzando Fronteras como son sus 100 ediciones, pues yo me he venido al que considero también un sitio muy especial. Es el Bosque Urbano de Málaga, donde muchas personas estamos trabajando para construir, para generar un bosque que nos lleve a una ecología integral, porque voy a hablaros un poquito de la ecología. Ecología es una palabra que suena así un poco lejana, ¿no? Ecología, como una ciencia. Y realmente la ecología se dedica a estudiar las relaciones que tienen todos los seres vivos con el entorno en el que habitan, como cualquier un ave o un zorro se relaciona con el suelo, con el agua, incluso los seres humanos. Por lo tanto, la ecología toma en cuenta todas esas relaciones y las une en una ciencia. Pero también, si nos vamos al origen etimológico de la palabra ecología, viene del griego oikos, que significa hogar. Por lo tanto, también nos está hablando de nuestra casa. Y si pensamos ecología, nos habla de una casa común en la que vivimos todos y las relaciones entre todos los que estamos dentro de esa casa,
nos lleva directamente a Laudato Si, ¿verdad? Al mandato que tenemos todos los cristianos de cuidar la casa común en la que vivimos todos, cuidar la casa y a la vez cuidarnos entre todos, cuidar las relaciones, no solamente entre personas, que son importantísimas en un mundo que está tan desequilibrado, sino también las relaciones hacia los animales, hacia las plantas, hacia cualquier ser vivo. Es nuestra obligación vivir dentro de una ecología integral, dentro de un entorno, de unos hábitos sostenibles. Y no nos queda más remedio que empezar, que replantearnos la forma en la que vivimos, sobre todo en los países desarrollados, y darnos cuenta de que nuestro exceso de consumismo, nuestro abuso de los recursos, están desequilibrando el ecosistema global, pero también están produciendo enormes desigualdades, focos de pobreza, hambruna. Así que, aprovechando estos minutitos que me has dado en tu maravilloso programa, yo quiero invitar a todos los oyentes a que retomemos la senda del Evangelio, esa que nos pedía una vida más sencilla, una vida más cercana los unos a los otros, una vida en la que miremos a los pobres, que seamos capaces de integrar el espíritu de la Laudato Si en nuestras vidas, empezando por cositas muy sencillas, que puedo ir andando, pues dejo el coche. Cada vez que voy a comprar algo, lo necesito. Cuando quiero comprar el alimento de cada día, vamos a mirar de dónde viene. Has recorrido miles de kilómetros para llegar aquí, cuando lo están produciendo en el pueblo de al lado. Todas estas pequeñas reflexiones, que parecen cosas así muy mundanas, sin embargo son muy útiles, porque estamos en un planeta que nos necesita ahora más que nunca, en el que tenemos que acabar con las desigualdades, en el que tenemos que garantizar un entorno sostenible para todos desde hoy. Así que nada, una vez más, enhorabuena y hasta pronto. ¿Sabes lo que nos gustan las fuentes de Roma? Unas fuentes que son refrescantes. Ahora vamos a seguir tratando dos palabras que son una frescura para nuestra vida y que son imprescindibles: fraternidad y comunión. Fraternidad de la mano del cantautor Jesús Cabello y comunión con Mariola López Villanueva, esa teóloga que siempre es capaz de ver significados nuevos y ahondar en nuestra vida de fe. Hola, ¿qué es la fraternidad? La fraternidad es una promesa, es un camino, es una lucha, es comunión, es un deseo del corazón y un sueño, es sonrisa, acuerdo, lágrima. La fraternidad es todo aquello que mi corazón espera del cielo, todo aquello que mi corazón ansía, todo aquello que enciende mi corazón cuando comulgo o cuando siento que estoy rodeado de gente a la que quiero y no quiero que termine, no quiero que pase el tiempo. Fraternidad es aquello que me hace mejor persona, que me invita cada día a ser mejor. Es todo aquello que ilumina mis sombras y que me hace caer en la cuenta que no estoy solo. La fraternidad es todo esto y mucho más. Todavía estoy descubriendo qué significa, porque yo creo que terminaré de entenderlo cuando sea capaz de ver mi vida y la vida de los demás reflejada en los ojos de Dios. Un abrazo grande y que ojalá aprendamos a vivir en fraternidad. Muy buenas. Me invita Fernando a compartir acerca de la palabra comunión. Al principio, cuando me dijo esta palabra, pensé que no me recogía o no pegaba que yo hablara de esta palabra, porque ni la suelo usar al escribir, ni tampoco al hablar, y le pregunté a él por qué había pensado en esta palabra. Y entonces me dijo que él me veía así como puente, y entonces pues dije, la imagen del puente sí que me gusta mucho. Y paseando por el río me he encontrado con este puente de madera sencillo.
y me encanta unir mundos, esos puentes que unen diversas orillas, que permiten el paso de una orilla a otra, que permite comprender lo que se ve a cada lado y que hacen que la comunicación fluya, que la vida fluya entre esos mundos diversos. Sentir que hay algo que nos mantiene unidos, conectados, desde cada una de nuestras diversas orillas. Y eso sí que me atraía. Pues luego sigo un poco desde casa. Os dejo con esta preciosa imagen del río. Y el sonido del agua que fluye. Al final me he animado a continuar aquí con vosotros y a dejar brotar qué me expresa la palabra comunión. Me emociona en los primeros siglos, cuando el cristianismo está emergente y está en su primavera, la importancia que dan estos primeros hombres y mujeres a la unidad, a mantener el vínculo de la unidad, junto con la hospitalidad, el vínculo del amor, esta necesidad de estar unidos, de que no se rompa ese vínculo que nos anuda. Y era así también por la gran diversidad cultural, geográfica de esos primeros comienzos. Siento que en este momento de nuestro tiempo intercultural, mezclado, donde gozamos de esa diversidad humana, tenemos una invitación grande a encontrar aquello que nos une, ese centro desde el que sentimos que la vida del otro tiene que ver conmigo. Me vienen ahora esas palabras de Pablo, de comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo. Es algo que siempre me ha impactado, tener conciencia de qué significa tomar en nosotros, comulgar con su cuerpo y con su sangre. Y me hace sentir que es como sentir que tienes parte con todo lo que vive, que tienes parte con la vida de cada persona que tiene que ver contigo. Y mi vida, mi cuerpo también incide en otros cuerpos y en otras vidas. Estamos conectados, comulgamos, participamos ahí de esa unidad, de esa unión común. No solo entre los seres humanos, sino también con la naturaleza. Hoy que estoy gozando de este paseo por el río, pues disfrutar también lo que significa cada vez más, lo sentimos y nos ayudan a descubrirlo, esa comunión íntima con todo lo que vive. El río tiene que ver conmigo, las piedras tienen que ver conmigo, el árbol, los pájaros, ¿no? Todo forma parte de esta vida de la que nosotros somos un pequeño eslabón. Para mí también comunión significa que desde Jesús, comulgar con su cuerpo, que nos hace comulgar entre nosotros, significa que nos atrae todo lo que está perdido en la vida, todo lo que está carente, necesitado, todas aquellas realidades donde no podemos vivir la vida abundante que Dios quiere para nosotros. Entonces, comulgar, vivir esa dimensión de comunión en la vida es también sentirnos atraídos por todo lo que está en ella, más herido, más necesitado. Es descubrir como una empatía, ¿no? Como una simpatía que te hace sentirte unido, ¿no? a cada persona, sentirte unido a cada criatura. Siento que es un rasgo esencial también en nuestra Iglesia. También necesitan esa comunión con la dimensión femenina. Las mujeres necesitamos sentirnos parte también de esa unidad, de esa vida que nos une y que permite que la vida de Dios fluya en la historia. Esto es lo que me brota decir. A mí me ha enriquecido también disponerme a pensarlo. Me gusta que seamos hombres y mujeres que unen, que vinculan. Pensaba que Jesús muere uniendo cuando está en la cruz, muere encargándonos de cuidar unos de otros. Ahí tienes a tu madre y tienes a tu hijo. Esta manera de Jesús de en su último instante, como la herencia que nos quiere dejar es esta unión, este saber que somos encargados de cuidar unos de otros y que ese vínculo es un vínculo mucho más fuerte que el vínculo biológico,
¿no? Que es un vínculo muy potente. Ese vínculo de la comunión que nos hace sentirnos parte unos de otros, encargarnos unos de otros, tomar también nosotros esa tarea de vincular la vida, de unirla, de tender puentes, de alejar todo aquello que nos divide, que nos separa, ¿no? Y saber que cuanto más nos sentimos parte, tejido, ¿no?, de esa trama de comunión, más nuestra vida también se vuelve fecunda, crece para los demás, cobra sentido. Pues, gracias por la invitación, que seamos hombres y mujeres que tejen vínculos de comunión, que crean puentes allí donde estamos, con toda nuestra flaqueza, ¿no? Pero también con todo el reconocimiento de esa necesidad de unirnos, esa necesidad de saber que caminamos unos con otros. Hay una historia que me gusta mucho de una discípula que le pregunta a su maestra qué es lo más importante en la vida, el viaje o el destino. Y la maestra le responde, la compañía. Pues siento que esa comunión tiene que ver con esa compañía, que somos unos para otros en este viaje hermoso de la vida. Chao. Continuamos nuestro programa con otras dos palabras. Una de ellas es una palabra que nunca pasa, es la palabra Biblia, y que nos ha de inspirar continuamente a los cristianos de ayer, de hoy y los del futuro. Para abordar este término contamos con la ayuda de nuestro amigo Quique Fernández, coordinador de la Escuela de Animación Bíblica de Barcelona. Y hay otra palabra que también nos interpela y que es una palabra que se está usando hoy mucho en diferentes ámbitos, que es la palabra diversidad. Pues este reto de explicarnos este término lo tiene nuestra amiga Margarita Saldaña, esa teóloga de la familia espiritual de Charles de Foucauld. Saludos, Fernando y amigos del programa Cruzando Fronteras. Gracias, Fernando, por escoger la palabra Biblia y gracias por invitarme a defenderla. Hace años, en un curso que llamé La Biblia con los 5 sentidos, comentaba que hay muchas personas que solo han visto la Biblia de espaldas. Es decir, solo han visto la tapa del leccionario cuando les están leyendo en misa. Pues bien, tachín, tachín, os presento la Biblia. Esta Biblia que es tan desconocida y está tan arrinconada, tal como decía San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo en el siglo IV nos decía lo siguiente. Fijaos, decía, si visitara vuestras casas, encontraría diversos juegos, pero de la Sagrada Escritura ni hablar. Y si algunos la tienen, no les sacan mayor provecho que los que no la tienen, porque la tienen muy bien guardada en sus estanterías. Hacen gala de tenerla, pero ¿qué sacan de ello? Como si la Escritura no hubiera sido dada para tenerla en magníficos códices, no, para grabarla en el corazón. Bien, en el siglo IV nos decía esto San Juan Crisóstomo, y desde entonces no es que hayamos mejorado mucho. Fijaos que hay personas que creen conocer la Biblia, pero en cuanto les hablas de algunos capítulos se dan cuenta de que no la han leído y que la desconocen. Por ejemplo, Caín encuentra, una vez que es desterrado, a su mujer. Y algunos dicen, ¿pero cómo es posible? Si me habían dicho que solo era Adán y Eva, Caín y Abel. Pues no, que sepas que había otro pueblo que no podemos reducir tanto, por poner un ejemplo. Bien, esa lectura de la Biblia nos dice este documento que se llama la Interpretación de la Biblia en la Iglesia, que no debe ser nunca una lectura literalista o fundamentalista. Hay que descubrir en la Biblia los géneros literarios, es decir, cómo han sido escritos, además la cultura, el momento, lo que el autor o los autores pues tenían, lo que conocían. Y entonces la lectura fundamentalista es peligrosísima al no tener en cuenta los géneros literarios. Por ejemplo, no es capaz de entender que el pueblo de Israel, que no era en aquel momento monoteísta, sino que creía que otros pueblos tenían otros dioses, pero que el suyo era el mejor, el más fuerte, era el suyo, pues no entienden que a veces hay páginas de la Biblia que están exageradas, con épica, como cuando el Alcoyano iba perdiendo 12-0 y pedía la prórroga, pues no entienden que ha sido pues por ese motivo, ¿no? Esa épica para mostrar un Dios más fuerte que el Dios de los otros.
O, como dice el Papa en Verbum Domini, esta exhortación que escribió después de un sínodo de la palabra, no son capaces de entender que Dios, digamos que ha inspirado, pero que hay una serie de páginas que podemos llamar, como él llama, páginas oscuras. Por ejemplo, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, ¡guau!, nos horroriza, no lo entendemos, ¿cómo es posible? Nos quedamos en el cuchillo que él lo va a matar y no damos el protagonismo al brazo del ángel que impide que se le mate, que muestra al Dios de la vida. Para leer y comprender la Biblia nos hacen falta unas claves de interpretación. La primera, Jesús. Jesús es la clave de interpretación de toda la Biblia. Hay personas que dicen, es que no entiendo el Antiguo Testamento, es que me he quedado frenado en el Levítico. Bien, Jesús, primero hay que leer los Evangelios, es la clave de interpretación. Y también es importante que nuestra lectura sea una lectura orante y eclesial. La palabra de Dios ha sido escrita, la Biblia, en la Iglesia, nos ha sido transmitida por la Iglesia, escrita en comunidad para la comunidad. Y leer, comprender y compartir la Biblia. En Verbum Domini, el Papa Benedicto XVI nos habla de que la Biblia tiene que ser, la palabra de Dios, transversal en toda la pastoral, tiene que impregnar toda la pastoral. Y a eso nos dedicamos especialmente desde la animación bíblica, a hacer llegar la palabra de Dios a todos y en todas las realidades de la Iglesia. Nosotros decimos desde Escuela de Animación Bíblica, que estamos en Barcelona, en San Feliu, empezamos en Valencia, Madrid, Sevilla, estamos allí en realidades más pequeñas. Bien, pues decimos que nuestro método es la lectura compartida, y es más, a este libro que coordinó Javier y donde escribimos varios biblistas, le quisimos llamar la Biblia compartida. Habíamos pensado en Biblia pastoral, pero lo dejamos de subtítulo, la Biblia compartida. ¿Por qué? Porque creemos que hay que compartir la palabra de Dios y que es la manera de escuchar como el Espíritu nos quiere decir a todos. De por sí, Escuela de Animación Bíblica nos pidieron desde el Secretario de Catequesis una lectio para la diócesis mensual que pudiera llegar a catequistas, a agentes pastorales, a la feligresía en general. Y lo que hicimos pues, fue crear una tertulia de animadores bíblicos para que la comunidad, en comunidad, trabajemos lo que luego va a ser ofrecido a comunidad. Y fijaos que cuando en comunidad, cuántas veces en grupos bíblicos, pues hay personas que descubren pues cosas que no se habían dado cuenta. Por ejemplo, que en el paraíso no solo había un árbol, que es el que está prohibido, la religión siempre nos prohíbe, sino que había otro árbol, el árbol de la vida, un segundo árbol, del que ese sí el Señor te deja, Dios te permite comer todo lo que quieras. Puedes comerte toda la vida siempre que respetes el plan de Dios y a los hermanos. Para acabar, simplemente deciros que si la sinodalidad es caminar juntos, unidos, la Biblia es el libro que nos muestra el pueblo de Dios que camina en la historia, con Dios de su lado, de la mano de Dios, y que nos sigue invitando a caminar, a no quedarnos en aguas estancadas, a ser corrientes de agua fresca. Desde Barcelona, una fraternal abrazada. Es una gran alegría poder saludar nuevamente a las amigas y amigos de esta gran familia de Cruzando Fronteras. En esta ocasión para compartir algunas reflexiones en torno a la palabra que me ha regalado y me ha encomendado cariñosamente Fernando Cordero, que es la palabra diversidad. Y pensando en esta intervención y también en el proceso sinodal que estamos viviendo, yo me daba cuenta de que llevo en mí misma un gran sueño para el mundo y para la Iglesia. Y este sueño yo lo podría definir con la palabra inclusión. Inclusión. Yo sueño un mundo y una iglesia que se parezca a una gran mesa abierta, una mesa de fiesta, de banquete, donde cada persona pueda llegar, sentarse, disfrutar a partir de lo que es, de lo que trae, de su riqueza, de sus sueños, también de sus heridas, de sus problemas, y al mismo tiempo pueda recibir, pueda acoger lo que los demás también traen, a partir también de sus sueños, de sus heridas, de sus expectativas, de sus esperanzas, de sus amores. Bueno, inclusión, sentarnos juntas y juntos a la misma mesa como hermanas, hermanos, hijos e hijas de un mismo Dios, ¿no? Y claro, este sueño de la inclusión me remite inmediatamente a la palabra diversidad. Incluir
significa aceptar y acoger lo diferente. La diversidad hace alusión, por una parte, a esa multiplicidad y, por otra parte, a la abundancia, ¿no? Diversidad supone reconocer que somos creados cada una, cada uno, cada criatura, la naturaleza, el universo, con inmenso cariño por parte de Dios, pero siendo cada uno diferente, y al mismo tiempo en esa multiplicidad, en esa abundancia que necesitamos aprender a reconocernos y a querernos, ¿no? Esta diversidad de la creación creo que desde un punto de vista cristiano encuentra sus raíces en la propia diversidad del Dios trinitario, porque el Dios trinitario en su propia esencia, al mismo tiempo que conoce la unidad, es un solo Dios verdadero, también conoce la alteridad puesta en comunión, la diversidad de personas, ¿no? Este Dios trinitario tiene rostro de Padre, tiene rostro de Hijo, tiene rostro de Espíritu. Estas tres personas viven eternamente vueltas las unas hacia las otras en un movimiento de amor eterno que se va a desbordar después en la obra creada, ¿no? A mí me encanta mirar la naturaleza y descubrir en ella que lo más contradictorio, lo más aparentemente disperso, como son los colores, se armonizan de una manera natural y espontánea. Nosotros, cuando intentamos decorar nuestra casa o vestirnos simplemente, vamos a intentar como combinar los colores, y hay ciertas combinaciones que nos parece que quedan mal y que nunca vamos a utilizar. Y en cambio en la naturaleza los colores más dispersos, más diversos, se encuentran todos juntos sin un orden particularmente estudiado, y sin embargo todo encuentra su unidad, ¿no? Todo encuentra su armonía. Yo creo que esta capacidad de integrar lo diverso pertenece esencialmente al proyecto de Dios. Y quizá el pecado consista precisamente en querer suprimir ilusoriamente esta diversidad para imponer en su lugar una uniformidad, ¿no?, que responde a cánones bien establecidos. Por eso creo que en este sueño de inclusión, pues nuestro mundo y nuestra Iglesia están pidiendo que nos centremos en la resolución de ciertos desafíos que tienen que ver con la diversidad, ¿no? La integración de la diversidad cultural, cuánto nos cuesta convivir en este momento personas y pueblos de culturas diferentes, con tradiciones diferentes, que a veces sentimos como una amenaza. La diversidad sexual, cuánto nos cuesta particularmente en la Iglesia acompañar a cada una y a cada uno, a cada persona, a reconocer, a acoger y aceptar profundamente su identidad profunda y a poderla vivir plenamente en comunidad, con la dignidad intacta de hija, de hijo de Dios, ¿no?, tal como Él ha sido creado. La diversidad de creencias que tiene que ver con lo religioso, pero que va más allá de lo religioso, la capacidad de dialogar ampliamente, abiertamente con personas que comparten otros valores diferentes de los nuestros o también otras tradiciones religiosas, y pienso precisamente pues en nuestro contexto europeo en el diálogo con el Islam, y también en el seno de la Iglesia el diálogo entre los diversos carismas y ministerios, que sigue siendo un debe y que a veces sentimos más como una amenaza que como una oportunidad de crecimiento. Donde hay amor, no hay temor. Abrámonos entonces al movimiento del Espíritu, que potencia toda diversidad, que es capaz de recuperarla para la construcción de este cuerpo común que es la Iglesia, y que es, más allá de la Iglesia, la humanidad y el proyecto creador de Dios. Bueno, pues quieran que sí o que no, el llegar al programa 100 es siempre un reto. Estamos muy contentos, pero sobre todo muy agradecidos. Y vamos a finalizar este programa. Ya estamos planeando el 101, el 102 y continuar. Y nos queda un término, que es periferia. Esta palabra le encanta a nuestra amiga, la teóloga Cristina Hinojés Sanz, que nos va a definir, nos va a ahondar en este término tan importante. Cristina es la última que interviene en este programa, pero Cristina fue de las primeras entrevistadas en Cruzando Fronteras. Pues amigos, amigas, que sigamos cruzando tantas fronteras desde lo cotidiano. Hasta muy pronto. Hola Fernando,
100 enhorabuenas, 100 felicidades, 100 abrazos y 100 de todo lo bueno que te mereces por este proyecto de Cruzando Fronteras. Hoy programa 100, número redondo, dice mucho del empeño, del entusiasmo y del tesón que has puesto en él para llegar aquí, cada día con más seguidores, cada día con más difusión. Eso es lo importante, creer en el proyecto que se está haciendo. Gracias por dejarme participar en este número especial, en este número 100, y además hacerlo con una reflexión sobre una palabra que Francisco empezó a utilizar muy pronto cuando inició su pontificado, y es una palabra que no estábamos acostumbrados nosotros a escuchar. Son periferias. La palabra periferias a nosotros nos llamó un poquito la atención porque, bueno, veíamos alrededor, pero quizá no mirábamos exactamente a esas periferias. Y Francisco nos ha enseñado. Francisco nos ha enseñado las periferias, por ejemplo, con sus viajes, porque Francisco viaja a países que, bueno, nos puede sonar el nombre por alguna noticia, algún titular, pero realmente nos resultaría difícil ubicarlos en el mapa si Francisco no hubiera ido a esos países. Ahí nos muestra muchos tipos de periferias. Generalmente la situación de los cristianos, pero generalmente la situación del ser humano, porque a Francisco le interesa el ser humano como tal. Y es importante aprender de la pedagogía de Francisco, porque Francisco no solo nos enseña las periferias cuando sale del territorio vaticano, por así decir, sino que nos enseña a mirar las periferias existenciales de muchas personas, pero también nuestras propias periferias, porque todos tenemos una parte de nosotros mismos que tenemos un poco alejada, porque no nos gusta afrontar un problema, una realidad, una situación, porque nos resulta incómodo, porque no sabemos muchas veces a lo mejor cómo afrontarla. Todos tenemos periferias. Sin embargo, Francisco nos enseña a dirigir la mirada hacia esas periferias y a dirigir una mirada cargada de esperanza. No es solo mirar conscientemente para ver qué pasa, sino es una cuestión de mirar con esperanza, de abrir la posibilidad de que esa situación puede cambiar. Y puede cambiar muchas veces no porque el hecho en sí sea tan grave como para que no cambie, sino sencillamente porque todos tenemos que aprender a cambiar nuestras relaciones en la propia Iglesia. Y así Francisco nos enseña con su pedagogía que cuando él dice algo en una catequesis del miércoles, en un ángelus, un discurso, una homilía, cuando toca un tema muy candente, de los que entendemos así en la Iglesia como muy periféricos, ¿no?, hay que ir un poco hacia atrás y ver qué ha hecho 10 días antes, 15 días antes como mucho, qué imagen nos ha dejado. Y Francisco nos suele dejar unas imágenes que nos llaman a la reflexión y que suelen ser impactantes porque no estamos acostumbrados a verlas. Y unos días es como si nos dejase un tiempo de reflexión sobre esa imagen y después nos cuenta algo en un discurso, en una homilía o algo que él cuenta, que él nos dice, ¿no? Así, por ejemplo, nos llama la atención que algunas veces haya ido a ver a sacerdotes secularizados con sus esposas y sus hijos y con toda naturalidad comparte una tarde con ellos en sus casas, ve a los niños, bromea, porque ya sabes que Francisco es muy de bromear, pero diciendo cosas con muchísimo cariño, y a lo mejor unos días después hace una reflexión sobre esto. O no tiene ningún inconveniente en saludar en la plaza de San Pedro a una comunidad LGTBI que se manifiesta allí con su bandera, con sus colores, con su alegría, con su deseo de pertenencia a la Iglesia, y después nos deja la noticia de que ha escrito una carta a una monja que lleva 50 años en Estados Unidos ocupándose de una pastoral LGTBI que está sentando las bases de algo que tenía que ser ya normal y natural. Francisco nos enseña con su pedagogía cómo hay que mirar las periferias, qué hay que hacer en esas periferias, porque no podemos olvidar que muchas personas no están esperando grandes cambios en la situación, sino que a lo mejor sencillamente lo único que necesitan es nuestra proximidad. Si bien la pandemia nos ha hecho todavía más individualistas de lo que éramos antes, y ya lo éramos mucho, en algunas ocasiones las personas, a lo mejor debido a la pandemia, no van a aceptar literalmente un abrazo, pero eso no indica que no podamos ponerles una mano en el hombro, que no podamos cogerles literalmente la mano, que se sientan acompañados, que sepan que no están solos, que sepan que siempre tienen ahí alguien con quien contar y a quien confiar su estado de ánimo, sencillamente. Las periferias de Francisco son muy importantes. Enhorabuena, Fernando, por este programa número 100
espero que haya otros 100 y espero estar en la celebración del 200. Un abrazo. Adiós.